Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra de Dios y estamos ya concluyendo el libro del Levítico. Estamos en el capítulo 26, del 36 al 39. Nosotros estábamos hablando en estos días y le damos esta continuación. Aquí sobre todo nos habla de las causantes de una maldición y es la desmoralización y la desintegración psíquica, decíamos, ¿verdad? Cómo el pecado en nuestra forma nos cambia y nos hace otras personas, es decir, nos hace ogros, nos hacen ogros, ¿verdad? Lo que es la fuerza del mal, lo que es la fuerza entonces la ñamañando peña de puno antes cuando somos egoístas, ¿verdad? Este es el gran misterio, ¿verdad? El bien y el mal. Pero el Señor siempre, porque decíamos que esta es también una teología escrita por una escuela que se llama la escuela deuteronomista, siempre te habla de una presencia del bien y de una presencia del mal. Y al final dice, yo te pongo ante los dos caminos, dice el Señor, sobre todo Deuteronomio 30:15. Vos vas a elegir hacia dónde vas a caminar, el bien o el mal. La de elegir o pedir por mí, entonces que te veñan de Yara, ne bendecita, pero viste, bien decir porque vos elegiste el bien. Y vos estás caminando en el bien y te estás esforzando en el bien, a pesar de tus dificultades y problemas. A pesar en el camino del mal, entre el bien y el mal, de la elegida, de la elegino, entonces, ellos con de pecho agüere, ande con la elegida, ande con la hipotado, ¿verdad? Pero recordemos que no es solamente tu infelicidad, ¿verdad? Porque el asunto es que cuando hay un drogadicto en una comunidad, toda la comunidad sufre. Cuando hay uno que está robando y toda la comunidad sufre, mañana vecinos en alerta, que veamos, de muralla, electrificar. O sea, es toda la comunidad que se siente amenazada por nuestros pecados. De cuál belleza, porque una vez con la gente, esa es mi existencia. Yo voy a hacer lo que yo quiero y como yo quiero. No, Señor, no es tanto así. Vos sos libre, está muy bien, sos libre. Y bueno, al final también vas a decir lo que querés. Pero recordate que esa acción tuya, si vos sos un ladrón, todos van a tener miedo de vos. Si vos sos un ladrón, te vas a ir a robarle a cualquiera. Entonces, este es lo que te hago que quitan de ahí. Si vos sos uno que está ahí asesinando con estos matachorros, nunca vaya motochorros a Areyucán de la Pisabe ahí, que esto veremos en y celular. Y claro, todo el mundo, toda la sociedad va a tener miedo. Ni pues arénica toeña, ya guastá, ya llevo piro, o lo que sea. Y bueno, ¿viste? El pecado trae sus consecuencias en el aspecto social, dejémonos de joder, como decimos, y así también cuando nosotros estamos robando en grandes cantidades del Estado, hacemos guagua asfalto, hacemos esto, hacemos aquello, pero después en el fondo, ñamondá, ya peñan de la pisacuela, ¿verdad? Entonces eso hace que repercuta sobre nuestra sociedad. Eso es lo que tenemos que tener y eso es lo que tenemos que pedir al Señor, ¿verdad? Un cambio radical. Bueno, miremos un poco mismo. La tierra de sus enemigos en la que perecerán, o sea, se van a morir, personificada, dijimos hace rato, dice que esa tierra los tragará convirtiéndolos en sepulcro. Eso era la consecuencia que nosotros dijimos hace rato. Bueno, todos estos datos quedan reflejados en una visión corporativa de la responsabilidad. Qué linda esta palabra, me encanta esta frase. Una responsabilidad corporativa. Entonces es de comunidad, cooperar, corporativa, como las cooperativas, ¿verdad? O sea, nosotros nos encontramos, ¿verdad?, en una acción directamente entre nosotros en que vemos
que la acción mía o la acción de un grupo, eso entonces también tiene su efecto sobre los demás. Pero es esto lo que nosotros tenemos que entenderlo. Es esto lo que nosotros tenemos que mirar de lo más profundo entonces de nuestra vida y tenemos que procurar hacer un camino serio, ¿verdad? Pero todo esto se personifica también y se personifica con una muerte, porque hay una responsabilidad y esa muerte de la que yo soy responsable porque yo estoy llevando hacia la muerte. Personalmente, si yo voy ahí, llevo también a la comunidad. Interesante una frase que una vez escuchaba yo, ¿verdad? El sacerdote dice, no se salva solo, no va al cielo solo, o tampoco va al infierno solo, te dice, ¿verdad? Una expresión dura para decirlo. ¿Por qué? Porque es corporación, es corporativa. Apego ya era la comunidad. Entonces, para eso que no entienden lo que significa comunidad, entonces entienden que esto es una corporación. Depende uno del otro. Es una dependencia, ¿viste? Esto está más lindo también para esos que tal vez muchas veces no llegan a comprender, ¿verdad? Lo que significa el vivir en comunidad y que mis acciones están influenciando y se abren a mi comunidad. Entonces, queridos amigos, esto es importante tenerlo en consideración. Así, esta responsabilidad corporativa de la retribución, que es muy común en el Antiguo Testamento, pero distinta a la individualizada de lo que vemos nosotros en otros pasajes, por ejemplo, en Jeremías, en donde esa corporación después se va a volver, ¿qué cosa? Se va a volver en una forma más personalizada. Pero ¿por qué Jeremías insiste, verdad, en cambiar ese corazón, verdad, que es de piedra en un corazón de carne, como mirando más el aspecto del hombre? Porque esa acción personal es la que después va a influenciar en la corporación. En la medida en que yo cambie, en la medida en que yo cambie mi chip, me ponga de serio frente al Señor y entienda lo que Dios quiere de mí, entonces usted chica, tú te llevas acá, cambia, a usted hace la iguameta más, la iguameta la hace corporación, la iguameta la hace comunidad, la iguameta peate guasupe llevas a usted, entonces la chameta y chupe cuera, ya guata mi oñón divepa, ya pope, ya pobana, el famoso oñón divepa, el todos juntos, en la comunidad como tal. Y eso muchas veces nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta, porque tendemos siempre más a lo individual, ¿verdad? Ezequiel te presenta, ¿verdad?, esta parte. Y también recordemos que todo esto que nosotros estamos leyendo de aquí es algo que viene también de una reflexión profunda, de una escuela deuteronomística, ¿verdad? Esto es un indicio de una mayor, dice, integración también. Indicio de una mayor integración. Lo personal, bien vivido, potencializado, que se abre hacia los demás, me lleva entonces hacia una mayor integración. Y esto es lo que necesitamos. Una visión corporativa del pecado se mantuvo durante mucho tiempo, esto del corporativo de la comunidad, porque recién en Ezequiel decíamos que se va a acentuar el aspecto individual. Antes se acentuaba mucho el aspecto colectivo, o sea, porque el judaísmo, recuerden, hemos repetido varias veces, es una religión comunitaria. Todo es en función de la comunidad. Pero Ezequiel quiere retomar y recalcar y decir que para que esa comunidad pueda funcionar bien, la entonces corporación, comunidad, grupo, entonces yo me estoy debiendo a la comunidad y yo tengo que hacer mi propia conversión en función de mi comunidad. Y así, queridos amigos, volvemos con más Ñande Yarañé. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito
necesito más que el aire que respiro. Te necesito más que el agua en el desierto. Te necesito más que el fuego en el frío. Te necesito. Te necesito, mi Señor. Sana nuestras vidas hoy. Necesitamos más de ti, más que hoy. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que el aire que respiro. Te necesito más que el agua en el desierto. Te necesito más que el fuego en el frío. Te necesito. Eres mi necesidad, mi calma, el refugio en mis batallas. Eres mi necesidad, mi calma, el refugio en mis batallas. Te necesito, necesito, te necesito, te necesito. Te necesito, te necesito, te necesito, te necesito, necesito, te necesito, te necesito, te necesito, te necesito. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen Doctora. Transforma tus sueños en hechos.
UPAP, hacemos. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñandeyara Ñe'e. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio Parque. Seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el capítulo 26 del libro del Levítico. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos aquí en este capítulo 26 y 27 que son prácticamente las últimas exhortaciones que encontramos de este libro, el libro del Levítico, después del 21 al 25, que nos dieron instrumentos, estos capítulos, muchos instrumentos de lectura, de entender cuáles son las reglas, las normativas, los mandamientos, en fin. Pero ahora, como un exordio final, y esto es lo que nosotros queremos, ¿verdad?, llevar adelante, y es en estos versículos 36 al 39 que nos presenta. Habían dos palabras muy interesantes. Una era el de la desmoralización, decíamos por una parte, y la otra de la desintegración psíquica. Entonces, es importante, porque la desmoralización siempre apunta a una responsabilidad personal. Y desde Ezequiel principalmente, que es el que da un paso cualitativo. De por sí el judaísmo, cuando nos habla, nos está hablando de una comunidad, de un cajal, entonces el oñondivepa. Pero aquí, sin embargo, nos encontramos ya a un llamado personal. Es decir, Ezequiel, como profeta, llama y dice, para que la comunidad pueda vivir bien. Y Gatujanguaya, entonces, entero vete a la oñeñandu ponas, entonces Jacob ponas, entonces cada uno peje coepe o erajana, peñan de yara hoy potaba. Peñan de yara putucue, va poa, peñan de pupea, lleva, peñan de coranzo pupe, peñan de ñeame, upeañan de Jacoacaña, moyana veu, miñan de la pichacuera, penguanare non de pea, lleva. Quiere decir la responsabilidad individual, la responsabilidad personal. Y eso es lo que aquí el profeta Ezequiel nos está diciendo. Nosotros en una oportunidad ya hemos reflexionado y decíamos que el aspecto personal y el aspecto comunitario son como las dos piernas, izquierda-derecha. No es que uno sea más importante que el otro, ¿verdad? Todo apunta hacia la comunidad, donde es muy importante, es como decía, el pie derecho. Pero al mismo tiempo, para llegar a eso necesitamos también que cada uno asuma
su responsabilidad personal. Entonces, lande kaura, bueno, y ciertamente restorbata la neve si no fuera, deroga hoy, ne envirecope, ne mena, ne me fuera, de la fuera, etcétera, etcétera. Entonces, se dan cuenta que una acción personal nuestra, vamos a decirle así, un pecado nuestro, por eso se habla de una desmoralización, falta de moral personal. Y entonces ahí nosotros estamos haciendo cosas que evidentemente no pueden hacer bien o no pueden ofrecer lo mejor para los demás. Entonces desde ahí nosotros podemos entender mucho mejor, ¿verdad? Una desmoralización o una desintegración psíquica también en este aspecto. Entonces, queridos amigos, cuando Ezequiel llama a una responsabilidad personal, nos está llamando a cada uno de nosotros a vivir y a entender lo que el Señor quiere de nosotros, cuál es nuestra realidad. Bueno, así seguimos mirando que estas maldiciones, por lo tanto, ¿verdad? O estas amenazas, porque yo miraría más de este aspecto, amenazas, suponen un continuo creciendo de violencia, ¿verdad? Violencia o muerte a medida que aumenta la resistencia de Israel contra Yahvé. Este es otro elemento que tenemos que tomarlo en consideración. Cuanto más nos ponemos en contra, ¿verdad?, del Señor, cuanto más nos falta la presencia de Dios, ciertamente que también aquí viene, en creciendo, dice, va creciendo esta violencia, esta muerte, y aumenta mucho esta resistencia. Cada vez aumenta más también, somos más resistentes contra Dios. Parece que no queremos hacer las cosas, ¿verdad? Nos ponemos contra Dios. Y esto muestra una intención, ¿verdad? Aquí por lo menos de parte del libro del Levítico, que tiene que ser en una forma disuasoria, ¿verdad? Le tengo que disuadir a la gente. Le tengo que llegar a la conciencia, a la mente, y le tengo que decir atención. Una disuasión para que la gente pueda entender y sentirse y decir no. Yo tengo que dar pasos concretos de conversión, porque siempre está en función de mi comunidad. Si yo no me entiendo en mi comunidad, con mi gente, con los que están alrededor mío, ciertamente se crea todo un ambiente difícil, ¿verdad?, en esa comunidad. Pero ese es, viste, parece que es solamente mi pecado personal, pero es un pecado que después influye sobre los demás. Ahora, el 40-45, probablemente otro apéndice cuya función es similar a otros pasajes de la Biblia que ofrecen una promesa de restauración. Entonces miremos un poco el 40-45, lo que nos va diciendo aquí. Entonces dice, ustedes confesarán las culpas que ellos y sus padres cometieron por haber sido infieles y sobre todo por haberse puesto contra mí. Pero yo también me pondré contra ellos y los llevaré al país de sus enemigos. Así se humillará su corazón incircunciso y pagarán sus multas, sus culpas. Yo me acordaré de mi alianza con Jacob, me acordaré con Isaac y con Abraham, y me acordaré de la tierra. Fíjense incluso aquí la tierra, la influencia, lo que el Papa Francisco en ese documento dice. Laudato si, quiere decir que también nuestros pecados personales y nuestros pecados comunitarios después va influenciando en todo el ambiente, ¿verdad? Y si entramos en el aspecto ya de la ecología, mundo, quiere decir que no tenemos consideración de nuestro mismo medio ambiente. Somos egoístas, queremos enriquecernos, podar todo, o mejor dicho, deforestar todo, y así sucesivamente. Entonces nos damos cuenta que estamos haciendo el sobrecalentamiento de la tierra, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces todos estos elementos hay que volver a mirar, hay que volver a entenderlo desde esta situación. Y aquí continúa, antes dice, la tierra quedará abandonada y pagará los años sabáticos que adeuda, mientras esté desolada por la ausencia de ellos. Y también ellos pagarán sus culpas, ya que despreciaron mis leyes y sintieron aversión por mis pecados. Pero aún entonces, cuando estén en la tierra de sus enemigos, yo no los rechazaré ni sentiré aversión por ellos, hasta el punto de aniquilarlos y de anular mi alianza con ellos, porque yo soy el Señor su Dios.
Me acordaré en favor de ellos de la alianza que establecí con sus antepasados, con los que hice salir de Egipto a la vista de las naciones, para ser su Dios, yo el Señor. Y bueno, así entonces, queridos amigos, volvemos enseguida con más en Yarañé Antiguo Testamento. Pase lo que pase, pase lo que pase, yo no temeré, porque conmigo estás, porque conmigo estás. Aunque yo esté en el valle del dolor o en la enfermedad o en la tempestad, yo no temeré. Que mi dolor y mi aflicción, aunque mis angustias no me dejen cantar, yo no temeré. Pase lo que pase, yo no temeré, porque conmigo estás. Pase lo que pase, pase lo que pase, yo no temeré, porque conmigo estás. Oh, porque conmigo estás. Aunque yo esté en el valle del dolor o en la enfermedad o en la tempestad, yo no temeré. Porque conmigo estás. Pase lo que pase, pase lo que pase, yo no temeré, porque conmigo estás. Y pase lo que pase, pase lo que pase, yo no temeré, porque conmigo estás. Oh, porque conmigo estás. Oh, porque conmigo estás. Oh, porque conmigo estás. Oh. Pase lo que pase, pase lo que pase, yo no temeré, porque conmigo estás. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yarañé.
Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Y seguimos con Ñande Yarañé, Antiguo Testamento. Seguimos nuestra reflexión sobre la palabra del Señor. Estamos ya en el exordio y sobre todo estamos en esta exhortación que nos está haciendo sobre las bendiciones por una parte y las maldiciones, ¿verdad? Como aparece por lo menos en el libro de Levítico capítulo 26. Decíamos que aquí es muy interesante cómo se nos presenta. La promesa exige que el pueblo castigado y exiliado confiese su propia iniquidad y la de sus padres o antepasados. Este es entonces el asumir la propia responsabilidad. En este 40-45 nos pide, hay que asumir nuestras propias iniquidades. Nosotros no podemos quedarnos con nuestras iniquidades, es decir, con nuestros pecados, diciendo no, o buscar justificación, ¿verdad? Buscar justificación. No se haya por ahí porque tal cosa. Algunas veces con ñande ñañe boyaye, bañañe confesan, guaya, es anual de pecado fuera, pero en el fondo, después nosotros volvemos a mirar simplemente qué cosa. Y volvemos a mirar simplemente nuestras iniquidades como una cosa, y bueno, que tiene que suceder o que sucedió así, pero no llegamos a asumir, ¿verdad? No llegamos a poner las cosas como tiene que ser, ¿verdad? Entonces, este es un problema serio, ¿verdad? De parte de nosotros que tenemos que tomarlo también
en consideración. Por eso dice que también todo esto exige que se humille, circuncidando su corazón. Corazón circunciso nos habla de esto, ¿verdad? Lo que significa una conversión auténtica y fiel a Yahvé, y no solo aparente, y que expíe su iniquidad. Cumplidas estas condiciones, Yahvé se acordará de la alianza. Esto es lo que nosotros le estábamos llamando el aspecto de la retribución. Es decir, hemos reconocido que hemos pecado, por lo tanto nos ha castigado el Señor, dice la teología de la retribución. Entonces, reconozco mis pecados, y por lo tanto desde ahí viene el otro elemento que nosotros le llamamos el de la retribución. Dios que vuelve a restaurarnos. Dios nos vuelve a dar aquello que hemos perdido. Y esto es lo que significa una conversión auténtica y fiel hacia Yahvé. Una conversión auténtica y fiel hacia el Señor. Y no solamente una aparente conversión. No puede haber una aparente conversión. Tiene que haber una verdadera que sale del interior, de lo profundo, queridos hermanos. Y también que expíe nuestra propia iniquidad. Va y se pea que expíe nuestra propia iniquidad. Upeaco dice entonces ñande ñañe moía yepa y que tu ya la ña cambia verdaderamente. La ceja eno curico wea moino mi ejemplo ñande ñañino en la droga o lo que sea, vaya pona y bueno, hay que salir de eso. O sea, se tiene que mostrar y se tiene que demostrar que nosotros no solo estamos en el camino, quiero cambiar, no, sino que verdaderamente he cambiado, estoy cambiando y sigo cambiando y seguiré cambiando. Entonces se notan cambios, se notan cosas concretas. Por eso es que, recuerden, en la teología, sobre todo en la teología católica, insiste mucho las obras y la fe. Porque lo que aquí nos está diciendo el libro de Levítico en el Exordio, y mira que estamos en Antiguo Testamento, te llama directamente a esa conversión que se tiene que ver con las obras. Las obras, queridos amigos. Obras son buenas acciones y no buenas razones, como dice esa frase, ¿verdad? Las obras son las buenas acciones y eso es lo que tenemos que ver. Y eso es lo que tenemos que demostrar. Y ahí, hacia ahí tenemos que movernos, porque si no algunos con mucha facilidad, ¿verdad?, se quedan simplemente en hablar, en decir, vea, moa, estalle con la marco teórico y por la mía, yepa, ñandé, ñambo tuishá, ñambo apuao, pepe. Están ahí por allá, es ñandé vale formal, porque es a la ya le ven, que tú ñandé leído míos y ya con la gente. Entonces nosotros solamente giramos en torno a teorías, a situaciones, ¿verdad?, que vamos presentando, pero que en el fondo no son acciones reales. Y bueno, aquí entonces estamos diciendo que el acordarse, ¿verdad?, el acordarse de la alianza no supone únicamente un ejercicio de la memoria, no supone un ejercicio de la memoria. En de Yarago y Guapama, ante lo vete hago y Guapama, va para la imponada, va para la ibaía, va la ñigote a Yayapo ve imponada, Yayapo entonces peñan de Yara, Rupi veñan de Yaycuala y Ponaja, y ñan de la Pichacuera Pemuana, la ñan de comunidad Pemuana, Aupe veñan y Mopo acá, mija Yayapo, a Toyeja, esas son las obras, ¿verdad? Y entonces por eso dice, no supone únicamente un ejercicio. Yo me recuerdo, mirá por lo que había dicho Dios, mirá por lo que está escrito. Página muchas veces la umí o repetía la Biblia, los versículos, como si fuese una cosa, no sé, caída del cielo, ¿verdad? Y sin embargo quedamos simplemente en ese marco teórico, en esa repetición de versículos o en esa repetición de la palabra de Dios. La palabra de Dios no está simplemente para ser repetida o para ser dicha de esa forma literal, sino que sobre todo para ser vivida, para ser puesta en práctica. Estas son exhortaciones directas que está dando el sabio, el escritor bíblico, pero te exhorta y te está diciendo, así se tiene que hacer. El verbo es hacer, el verbo es realizar, el verbo es concretar, el verbo es obrar. Entonces, desde ahí podemos entender que la memoria, en todo caso, ciertamente nos sirve para que nos recuerde, sajar, recordar, pero que nos lleva a una acción verdadera de vida. Es actuar coherentemente con sus contenidos. Aquí está. Es actuar, obrar, hacer con sus contenidos. También es el contenido, ¿verdad?, de lo que nosotros estamos predicando. Va enseñando ¿verdad? O sea, ser práctico, ser concreto y directo al grano ahí la gente, ¿verdad? Por esta razón, en momentos de crisis,
El israelita piadoso suele pedirle a Yahvé que recuerde con el fin de que actúe a su favor. Actúe a su favor. Recordar, pero para que después vaya hacia una acción concreta. Por esta parte, Jeremías entonces, como también Ezequiel, parecen desconfiar de la capacidad de conversión de los que vienen del exilio. Aquí ya hay una desconfianza, ¿verdad?, de parte de Jeremías y también de Ezequiel. Parecen desconfiar de la capacidad de conversión de los exiliados. Apeago dice Gina que algunas veces ya la tapanana ya de reapupareía lleva ya es tan bae pero bae vende ya la tapanana ya lleva tenés detalle popete, pero en el fondo es poco lo que hay detrás de esas acciones que nosotros tendríamos que estar haciendo. Jeremías y Ezequiel no es que simplemente se dejan llevar por ese factor teórico, lleva hoy cuai va polla poana va ese polla poana uyuma y cuai hoy que yuma y cuai jetame pero opei o mañana un burro y hoy cuai y ya te pante y cuai ya me vendo ya voy. Entonces, queridos hermanos, vamos a seguir reflexionando sobre este aspecto tan importante. La palabra de Dios que leemos, la palabra de Dios que entendemos, siempre, siempre, siempre nos tiene que llevar a una vida de acción. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Hoy quiero darte gracias por lo que has hecho en mí, por darme vida nueva que solo encuentro en ti, por darme una esperanza, por darme una razón, camino de tu mano, tuya soy, Señor. Gracias por darnos a María. Ella es estrella que nos guía. Gracias por cada Eucaristía, por entregarte cada día. Gracias, solo quiero darte gracias. Gracias, solo quiero darte gracias. Gracias, Señor, por ser mi guía, por el aire que respiro, porque puedo ver el día, por estar vivo y sentirte dentro mío, por saber que no estoy solo, por querer a mis hermanos, por mi familia y mi hogar, por la luz que has derramado. Gracias por las alegrías, por darme a tu madre como madre, por la cruz de cada día, porque con ella quieres salvarme. Gracias, solo quiero darte gracias. Gracias, solo quiero darte gracias.
San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñandeyara Ñe'e. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio del Este. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando en este capítulo 26 del libro de Levítico. Estamos ya en los versículos finales de este capítulo 26. No se olviden que el gran proyecto que aquí se nos había presentado es sobre la ley de santidad. Entonces, Opacueteo, imaginan esta exhortación final, nos vuelve a hacer como un resumen de esta ley de la santidad. Vaya pañandella, güero guatana, peñandeyara, iba de cueñandebe, a peñandeyara, yerure bañandebe, a pehueña mañapona, yepa, ya esa persona, yepa, ya monburuña mañana, porque ñandeyara, opea la yerure bañandebe, peñandere, cobe, penguaná, peñande familia, penguaná, veí. Y miren lo que estábamos diciendo, que aquí nos habla, ¿verdad? No simplemente de un aspecto, de un marco teórico, ya eso el marco teórico significa de los elementos que nos muestran el camino, hacia dónde, mo para la de GPS, mo to para la ya piñaina, va para la de ya posea, va ese ñande ya esa caña de PHP pona, ñande benguana, en realidad tape pona ñande benguana, ñanguaje jape vaina como final y como realización plena. Aquí entonces dice, acordarse de la alianza no supone únicamente un ejercicio de la memoria, ya curiñan de allí y allá. De ahí peñan de mandu antes, allí cuá, y por ahí típico lo lleve añande, y por ahí típico lo lleve oreve, allá, sino que también es mirar con su contenido. Va, la ñande yara o yerureva ñande.
Por esta razón, en estos momentos de crisis, el israelita piadoso suele pedirle a Yahvé que recuerde con el fin de que actúe a su favor. Por su parte, tanto Jeremías como Ezequiel parecen desconfiar de la capacidad, decimos, de una verdadera conversión. Y el versículo 44, con el cual termina hoy este capítulo 26, recalca que el exilio y abandono en tierra de sus enemigos no significa que Yahvé haya aborrecido a su pueblo. Estos son los preceptos, las leyes y las instrucciones que el Señor estableció entre Él y los israelitas sobre la montaña del Sinaí por intermedio de Moisés. Esto es el Señor que sella, ¿verdad? No aborreció a su pueblo, al contrario. El 45 es la promesa de recordar siempre. Yahvé entonces que recuerda verdaderamente a su pueblo, ¿verdad? Eso habíamos dicho, que le sacó de la tierra de Egipto. Es decir, viste que esa acción. El Señor dijo, te voy a liberar. Y bueno, no fue un lata para la ley, sino que fue un continuo caminar, una verdadera liberación. Y así entonces la alianza de los padres, el Berit Rishosin, entonces literalmente alianza con los primeros, Rosh, cabeza, ¿verdad? Entonces el Rishonin significa para nosotros esa alianza con los padres, recordar lo que Él había dicho y cómo lo había dicho. No implica necesariamente la alianza con los patriarcas, cuyo término más propio es Berit Aboteja, de nuestros padres, ¿verdad? Berit Aboteja. Probablemente sea una alusión a la alianza con las generaciones anteriores. Claro, porque entonces se está haciendo como una cadena para decir que la comunidad siempre ha sido comunidad. ¿Se acuerdan que decíamos nosotros que el pecado mío se gesta en el pecado de mi comunidad, se gesta en el pecado de mis padres, de mis abuelos, de mis antepasados? Pero no como una responsabilidad colectiva de la cual yo soy entonces hoy el que paga la situación, ¿verdad? El que paga los pecados de los demás. No. Influencia sí, porque nosotros dependemos de esa comunidad. Pero Ezequiel por eso que insiste mucho en los dos aspectos. Lo comunitario, pero sobre todo lo personal. El Ejad, decíamos, ¿se acuerdan? La comunidad, Ejad. Eso significa verdaderamente una responsabilidad de la comunidad que camina. Pero al mismo tiempo, en la medida en que camina con la comunidad, también nosotros nos responsabilizamos todos juntos. Probablemente esto del aboteja, entonces decíamos, es una alusión a esta alianza con las generaciones anteriores. Nos estamos poniendo en esa relación directa, ¿verdad?, con estas generaciones anteriores. Ahora, el sentido más apropiado de este término, Rishonim, es la alianza del Sinaí, de los primeros. Estamos volviendo entonces a una generación y generación y generación anterior de los antepasados hasta llegar al Caracuy, al centro, que en este caso sería nada más y nada menos que nuestro padre Abraham. De ahí viene esa palabra de aboteja, abod, abad, papá, aboteja, papá de nosotros, o sea, viste, papá del Ejad, papá de la comunidad, del Cajal, del Ateguazú. Candica tuya entonces ya mañana la ñandere coe ñande minte, ya mañana peñane apunu a ñaimo añande minte ñande co upe apeari, mundo apeari. No, somos comunidad y en comunidad vamos caminando, y cuando uno camina en comunidad entiende profundamente que es aquí dice en el hebreo, ¿verdad?, el Berit Aboteja, es decir, es una alianza comunitaria. Una alianza donde todos juntos vamos caminando y haciendo el bien. No cabe descartar la posibilidad de que también se refiera de manera ambigua a la alianza con los patriarcas, pues la alusión a esta es muy clara. Berit Sinaí también aparece, ¿verdad? En el 42 nos decía eso, cuando recordaba esta alianza. Yo me acordaré de mi alianza con Jacob, con Isaac, con Abraham. ¿Se dan cuenta? Entonces va pasando los padres. Y me acordaré también de la tierra. Es la del Sinaí. Es aquella con los padres, el Aboteja. Parece claro entonces que el autor de este capítulo ha buscado conscientemente la unión de ambas alianzas. Aquí está. Y esto es lo lindo.
las alianzas personales, ¿verdad?, con el Señor, caminar juntos porque la responsabilidad está con nosotros. Pero al mismo tiempo está también el de la comunidad la cual nosotros no podemos olvidar. Así, con el fin de compaginar la incondicionalidad de la alianza del patriarca, comunidad, con la condicional de la del Sinaí, en el Sinaí que está Moisés, mostrando así que Yahvé seguirá cumpliendo las promesas hechas a Abraham a pesar de la infidelidad del pueblo de Israel. Y así terminamos, ¿verdad? Se cierra esta ley de la santidad, evocado el monte Sinaí, allí en el monte Sinaí donde se cierra esta alianza. Por eso es tan importante, ¿verdad?, el Sinaí como tal. Pero no solo la ley de santidad, sino también todo el libro de Levítico, por eso era una exhortación final. Entonces, queridos hermanos, se dan cuenta que todas estas leyes, el Torot, ¿verdad?, vamos concluyendo así este capítulo 26. Entonces, por ahora concluimos este capítulo 26, miraremos la próxima, el libro siempre de Levítico, pero en el capítulo 27 con el pequeño apéndice que tiene, y así ya prácticamente estamos casi concluyendo una de las teologías más interesantes de la ley de la santidad que nos invita, ¿verdad? Nos invita, y esto implica para nosotros un comportamiento sincero de lucha para hacer lo mejor y presentar lo mejor de nosotros mismos. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y nos vemos la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por